Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast Semana 116 con un invitado muy especial, 116, iOS 16, no podía ser nadie más que don Angelo. Hay cosas que están pasando en la escena del jailbreak y sobre todo con Apple ya nos va a presentar su nuevo sistema operativo, entre ellos iOS, la estrella, la joyita del evento. Y bueno, ¿cómo está ahí, Angelo? ¿Todo bien? Tal chicos? ¿Cómo están? Yo bien, tranquilo, con un poco de frío, aquí que está Ajá. cambiando el clima acá en Lima, en Perú, pero bien, 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 tranquilo, esperando a iOS 16, que ya sale, ¿no? Sale el día de mañana. Vamos a Ujú. ver qué sorpresa nos tiene a ver para este nuevo sistema operativo. Y le tiene feo, ¿no? ¿Tiene altas expectativas? ¿Le tenía esperanza? ¿Crees que nos va a No, sorprender? no, no, no. O sea, no puedo decir, no tenga, no, nunca le he tenido alta expectativa a iOS 16. Obviamente que siempre, todos creo que tenemos de que Jailbreak siempre va a ser mucho mejor que cualquier vez que pueda haber adelante. Sí, sí, creo que hasta el 50 no lo va a superar al Jailbreak nunca, ¿no? Ujú. Pero, no le tengo mucha fe. No le tengo mucha fe porque verdaderamente he visto uno que otras cosas en Twitter, cómo podría ser el performance de iOS 16, pero tampoco no es que decir, wow, rayos, se viene algo chévere para iOS 16, no. Eso creo que Apple nos tiene acostumbrado y siempre ha sido una excepción. Una que otra cosita sorprende, pero nunca para, ¿no? Para subir de versión, ¿Y crees que algo así. los sistemas operativos tocaron techo, Ángelo? Como que ya, ¿qué más nuevo le van a colocar? Porque algunos dicen ya, por ejemplo, el Always On Display, ¿cierto? La pantalla de bloqueo con la hora siempre y la fecha encendida ahí. Son cosas que con el jailbreak tenemos y hasta hay Android que son gama media y hasta gama baja que lo tienen. Entonces, es como, ya, a lo mejor van a incluir cosas que ya están en otro sistema operativo, ya Apple lo hará en su estilo, más bonito, etcétera, pero ¿alguna novedad crees que vaya a aparecer o ya como que cuesta tener que estar impresionando o hacer algo nuevo a estas Mm, alturas? lo del Always On Display, créame que yo lo probé con el jailbreak, con mi iPhone 11 Pro Max, y lo usé un cierto tiempo, pero igual y te consume batería, ¿no? Ujú. Y no es algo que dije, bueno, ya si lo usé una semana después desactivé el tweet. Y no, es algo que quizás dije, bueno, me quedaría permanentemente wow, ¿no? Porque eso es lo que te da quizás una ventaja del jailbreak, ¿no? Que puedes probar cosas que quizás puedas tener en un futuro en iOS más adelantados. Pero si viene un Always Display, bueno, ya lo tuve, ya lo probé y no es nada del otro mundo, ¿no? Ya no te llega a sorprender. Ujú. Pero no sé, vamos a ver, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, creo que hoy día vi algo así, un demo de Twitter, justo en el lock screen, en la pantalla principal, donde estaba la cámara y la linterna. En el lado de la linterna, creo que habían puesto como que el clima, el estado del clima, Ah, ya. y en la cámara como que habían puesto algo así como que la batería, ¿no? El porcentaje de la batería, algo así. Lo vi, pues no, tampoco es algo que me sorprende, ¿no? Hay Porque, un como tweet que, digo, bueno, con hay el varios Jerry tweets eso que lo has hacen eso. tenido. Sí, Hay hay varios es lo tweets que que se llama hacen eso. Jumper, que lo hace y te permite añadir Jumper, muchas más exacto, ya. opciones. Entonces uno dice, pero eso viene del jailbreak o eso viene de Android, dirán algunos. Esperemos que nos pueda traer novedades y cosas que, o al menos encantar también a la comunidad del jailbreak, ¿no? Porque algunos de repente, tú viste cómo se sintieron atraídos como con un imán cuando aparecieron los widgets y mucha gente en la comunidad también, y se fueron con aquello. Entonces, ahora a lo mejor quizás van a ir añadiendo algunos temas de personalización, quién sabe. Tal parece que el enfoque en iOS 15 no fue como innovar, sino que la seguridad. Nos han tenido con una sequía totalmente fuera de lo común en toda la historia del Exacto. jailbreak. Entonces parece que el enfoque fue la seguridad y parece que lo lograron. Te quería hacer una pregunta. Con esto, en el evento de desarrolladores, siempre Apple creo que es la única vez en el año en la cual ellos responden a Android, ¿no? Como que colocan la tasa de adopción que tienen sus dispositivos y muestra que iOS está siempre sobre un 80-85%, el cambio Android está tan fragmentado, es como que la oportunidad en el año en la que Apple les tira un palo, así como que mira cómo vamos nosotros. ¿Tú crees que este año se vaya a añadir una nueva indirecta, un nuevo palo? O sea, que Apple no solamente le tire a Android, sino que diga,
llevamos, no sé, 8 meses sin jailbreak, que iOS 15 no ha sido vulnerado y que esto ha sido tan grande de no tener un jailbreak que Apple venga y diga en el evento, Sí. estamos tantos días libres de jailbreak. ¿Crees que sea como digno de un anuncio para el evento o Apple no lo toma en cuenta ya aquello? No, bueno, usted y tanto usted como yo sabemos que Apple nunca ha nombrado al jailbreak, ¿no? Ujú, Siempre lo ha combatido en secreto con su equipo de desarrolladores. Esa es su manera de luchar. Ellos nunca lo han nombrado. O sea, yo nunca podría escuchar a Tim Cook decir el jailbreak no va a ser permitido más en nuestro sistema de hoy en adelante, salvo pues lo único que pudimos tener o la única vez que pudimos ver a Apple involucrado con el jailbreak fue con la demanda de Saurik, ¿no? Friedman. ujú, Creo que a mi parecer fue la única vez que pudimos tener algo a lo que Apple se asemejó a nombrar al jailbreak, ¿no? ujú, Ya que Cydia era una app que estaba fuera del App Store. Bueno, que ya ese tema y esa demanda creo que todos lo sabemos, ¿no? Lo que ujú, vivimos en este mundo sabemos que Jay Freeman pues ganó esa demanda. De lo que vemos siempre en la WWDC de cada año es que de 20 cosas que podrían lanzar nuevas, al usuario siempre le termina gustando dos o tres cosas innovadoras, podría decir entre comillas, ¿no? No innovadoras, sino que le llega a gustar. Wow, de 23 ya el usuario o el Apple fan o ¿no? El fanboy de Apple dice, wow, ya con esas tres cositas son felices durante todo un año y esperar el siguiente año, ¿no? Los que estamos en el mundo del jailbreak no es así, o sea, queremos más, 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 porque siempre hemos visto y creo que nunca nos vamos a satisfacer ujú. cada año que haya una WWDC, Es ¿no? No, no cierto. nos vamos a satisfacer nunca, nunca, o sea, no la vamos a, así haya en iOS 50, de acá 50 años, no, eso no va a pasar. O sea, ni yo creo que me voy a satisfacer, ¿no? Pienso que el día de mañana vamos a ver cosas novedosas, sí, pero no tanto que satisfaga al usuario, ¿no? Al menos en la comunidad en la que nosotros nos envolvemos y la comunidad del jailbreak siempre vamos a terminar diciendo al final de la conferencia, no, ya eso lo tengo con el jailbreak. No hay nada novedoso. Siempre vamos a dar esa respuesta. Es súper probable. Ujú. Bueno, ha pasado por lo menos en iOS 13, 14 y 15 que Apple claramente se ha inspirado en varios tweaks. Pero veamos cómo nos termina sorprendiendo. Yo recuerdo que el año pasado parece que fue también en la conferencia de desarrolladores que nos mostraron esta función que tú podías tener un Mac y al lado del iPad y como que el cursor lo pasaba, ¿cierto? Y te cambiaba de un escritorio a otro. Pero creo que apareció como en 15.4 o 15.5, apareció como Sí, recién ya para estarlo en ocupando. 15.4. En Ajá, entonces igual 15.4. lo mostraron en junio del año pasado, y si el 15.4 de cuándo es, será como de abril quizás. Entonces muestra de que igual se demoraron un tiempo en estarlo Claro. sacando porque se necesitaban estar afinando algunas cosas, pero vamos a ver con qué salen. Yo siento que va a ser un tiempo complicado. Algunas personas, como cada año, van a estar actualizando, a estar probando la beta, ya que a lo mejor están aburridos de esperar el jailbreak. ¿Y qué le vamos a decir que no? Si la gente que está en esta comunidad como que quiere hacer cosas nuevas en sus dispositivos, entonces quedarse en el mismo iOS 15 esperando, probablemente algunos van a subir y van a tener que estar dependiendo de, por ejemplo, esta herramienta de Alstor que nos brindan una forma bien sencilla para poder estar instalando aplicaciones que pueden estar modificadas con tweaks, y eso nos ayuda a lo mejor sentirnos un poco más como con jailbreak, ¿cierto? Tener por ahí un Watusi, un Circuit, un Rocket, algo que nos haga sentir que tener un poco más de control sobre estas aplicaciones, estas redes sociales. Entonces, ¿crees tú que en este caso Alstor vendría a jugar un papel fundamental o algún certificado de desarrollador, Sideload, Trail Tools? ¿Crees que vamos a tener que quedarnos con eso? ¿Será ese el futuro de las modificaciones Sí, yo creo que en sí, iOS? sí, sí, obviamente que sí. Fue un papel muy fundamental. Yo le voy a contar algo. Yo hasta el momento, cuando adquirí el iPhone 13, tenía la opción de adquirir o de tener un certificado, pero no le ponía el certificado, o sea, por ejemplo, no usaba iPass hasta que se podría decir, no más de 15 días, tuve un certificado de Judith Pro y usé eSign, ¿no? Y ahora eSign está un poco más fácil. Tiene una web y insertas el P12, el Mobile Provision, ingresas la clave
y automáticamente se descarga y ya todo desde el celular, no necesitas de un computador. Ahora eso está un poco más fácil para el usuario, ¿no? Entonces dije, no necesito Watusi, no puedo vivir sin Watusi. Ya he aguantado demasiado tiempo sin estar sin Watusi. O sea, ya prácticamente yo dejé el jailbreak en mi iPhone 11 Pro Max para actualizar al iPhone 13 en diciembre, más o menos. Entonces ya dije, necesito al menos Watusi. Y lo decidí hace unas 2 semanas. Dije, bueno, adiós, adiós notificaciones por el Apple Watch, adiós notificaciones por el iPhone, adiós copia de seguridad y nada, voy a empezar desde cero. A veces son decisiones un poco, se podría decir, radicales en un 50%, pero si a veces no tienes tanta información, quizás WhatsApp es algo para ti, se podría decir, tus conversaciones no son tan importantes o las fotos es igual, no pasa nada, ¿no? Porque no soy una persona de guardar información tanto en el WhatsApp. Entonces comencé a usar las IPAs. He comenzado a utilizar IPAs de YouTube, de Rocket for Instagram, de Watusi, y hasta el momento estoy bien, no me puedo quejar, pero bueno, se aprende, creo, con el día a día a convivir a que no te lleguen las notificaciones, ¿no? Pero depende del usuario. Creo que si puedes vivir con eso, con las IPAs, y estar actualizándolas constantemente, porque a la semana creo que cada aplicación, tanto de YouTube, de Rocket for Instagram o de IU, creo que es el IPA de YouTube o Watusi, Ujú. reciben tres actualizaciones por semana cada aplicación. Entonces tienes que ser constante ahí y manejarlas, ¿no? Pero el que no tiene jailbreak y necesita, pues lo va a tener que hacer. En mi caso, yo sí, ¿no? No, o sea, no tengo jailbreak. Creo que en una conversación tuvimos con los locos del jailbreak la vez pasada, o en el canal de Jonathan, perdón, yo ya doy por sentado que no voy a utilizar jailbreak en iOS 15, a mi parecer. No sé si habrá, no sé si saldrá para los que se encuentran en las versiones bajas del 15.1 o ya hacia abajo. Para ellos, la verdad, de todo corazón le deseo que llegue el jailbreak, de verdad, porque están esperando bastante tiempo. Ujú. Vamos a ver, o sea, 15.1 salió más o menos en septiembre, no, en octubre o noviembre del año Ajá. pasado, creo, más o menos, se podría decir, ¿no? Y hasta el momento están ahí, son personas muy perseverantes y creo que ellos sí se merecen, ¿no? Porque ya los que han adquirido un iPhone 13 no van a cambiar de dispositivo de acá a unos dos años, por lo menos. ¿No? Si eres de una persona que, o sea, una vez al año cambias dispositivos, sí. Y volviendo a lo de las IPA, pues creo que depende de uno mismo, ¿no? Depende de uno mismo. Porque las IPAs son fáciles de usar, no es cosa del otro mundo, pero si puedes vivir con eso, adelante, ¿no? Adelante. ¿Y crees que estas vengan a reemplazar al jailbreak? Tendríamos que decir, ya, sabes que me voy a olvidar del jailbreak y me voy a quedar con las puras IPA. ¿Crees que No, 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 podemos no, llegar a ese nunca. extremo? Nunca las IPAs van a poder reemplazar el jailbreak, nunca. Mm. No hay forma. Eso creo que la comunidad estamos de acuerdo en eso. Nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque con la IPA tienes que descargar archivos, firmarlos, instalar en la librería, estar actualizando a cada momento. Entonces con el jailbreak no, con el jailbreak instalas y si tienes que actualización, entras a Cydia o al paquete que estés utilizando, ves tus actualizaciones en un globito rojo, le das a actualizar y punto. No pasa nada. Ujú. En este caso tienes que, en el otro lado, es como te digo, tienes que descargar la IPA, luego firmarla, pasarla a la librería, instalar y de ahí estar haciendo constantemente. Yo, por ejemplo, cuando utilizaba el jailbreak y se actualizaba algún tweet, entraba a Cydia, veía el globito rojo, veía mis actualizaciones, le daba a actualizar y listo. ¿Qué recuerdo? Y bueno, y bueno, Sí, sí, y es cuando era con doloroso. jailbreak, uno puede tener varias funciones con la IPA, hay que admitirlo. A algunos les incomoda este tema de los anuncios, quieren descargar videos, etcétera. Pero una IPA nunca te va a modificar el centro de control, ¿cierto? La aplicación de los ajustes, tus carpetas, tu pantalla de bloqueo, los iconos, cambiarlos todos con un toque simplemente. Entonces, se queda corto, aunque hay una expresión que dice peor es nada, o sea, peor sería no tener las IPAs, pero al menos es algo. Y las personas que se van a ir a iOS 16
bueno, deben ser conscientes de aquellos que lo van a poder estar ocupando estas IPAs, cosa que si van a querer regresar luego a iOS 15, tienen que saber que van a estar en iOS 15.5 y ahí la espera de jailbreak va a ser cada vez más Yo larga. le comento algo, yo que soy amante de los setups que me gusta modificar, Ajá, pero o sea, yo lo he modificado así, ¿no? Mi iPhone, le he cambiado los iconos demás, pero le voy a ser muy sincero, lo que más detesto es ese anuncio que me sale abajo, ese anuncio del la shortcut notificación. cuando ejecuta la notificación, ya, pero ya me acostumbré, ¿no? Pero igual, o sea, es lo que hay, es lo Ujú. que hay, es lo que hay, entonces hay que acostumbrarse a eso, Esas son cosas que me gustaría que pero Apple quitara en iOS 16. Y sacar esa no notificación cuesta nada, o mejor aún como que dice usted, En el App Store coloque una categoría de temas y que se lleve un 30% por cada venta y que integre la opción de hacerlo. Sería bien interesante bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden. no, Ya, no les vamos cuesta nada metiéndonos. hacerlo, profe. ¿Cómo? Sí, sí, digamos. No les cuesta nada hacerlo, creo. No les Ajá, cuesta nada. No exacto. O es sea, problema para ellos. o sea, si hubo un desarrollador, una persona independiente que en el mundo del jailbreak lo logró, todos los genios que tienen contratado a ellos, sin ninguna duda, también pueden estarlo consiguiendo. Ahora, con respecto a esto del jailbreak, esta sequía, esta espera que estamos teniendo, hay una aplicación que fue liberada, Fields Escape, que en su momento ahí formó, dividió a la comunidad, no, no sabemos qué habrá pasado en realidad. Yo te quería preguntar, si bien se pueden, ahora con Filsa se puede modificar eso del banner que cae, puedes quitar, hay una persona Sí, en sí, Twitter sí, que ha estado claro. súper activo, mostrando varios tutoriales y cosas que enseña Sí, sí. cómo estar sacándole el jugo a Filsa dentro de lo que se puede hacer. Entonces, ha hecho algunas modificaciones ya en su teléfono esta persona, pero no es lo que nosotros esperamos. Obviamente un Filsa Escape nunca va a ser lo mismo que un Filsa File Manager instalado directamente con el jailbreak. Pero lo que te quería preguntar yo, si ya se lanzó, fue boom, fue noticia y que no podemos negar lo que nuestra comunidad fue noticia, dio que hablar, a eso me refiero. Ahora, de que fue la gran maravilla que varios estábamos esperando, creo que no lo fue. ¿Crees que este Fields Escape fue un lanzamiento apresurado? ¿Crees que se adelantó? Porque yo recuerdo que el año pasado, en iOS 14, también se venía Fields Escape, y si no me equivoco, creo que lo sacó Brandon Plank, que es el que en esos tiempos también hacía un rootless jailbreak. Y como que el creador de Filsa, como que no lo sacó, como que se desinfló y dijo, ah, ¿para qué lo voy a sacar si ya lo sacó esta otra persona? En iOS 13 sí lo sacó el primero, y creo que en iOS 12 también lo sacó primero Filsa Escape. De hecho, están las IPAs ahí en la página del desarrollador, pero en iOS 14 no lo liberó Sí. porque vino otro y lo sacó primero. Entonces ahora había un desarrollador Acucio, un chino que hace tweaks para hacer el bypass de la detección del jailbreak, y él estaba mostrando, ¿cierto? Un file manager que también estaba construyendo, pero no sé, me dio la impresión como que no quería quedarse atrás, Bast, al igual como ya había perdido terreno, por decirlo de una manera, como en iOS 14, y se apuró y sacó Fields Escape, y ahí está. ¿Se pueden hacer algunas cosas? Sí, es lo que esperábamos, no, pues todavía falta el tema de la inyección de los tweaks, etcétera, pero alguno que otro ajuste se puede hacer, pero más allá si es válido o no, yo creo que ya esta semana se ha respondido esa pregunta. La cantidad de personas que ocupan Fields Escape es muy baja. Yo lo tengo instalado, pero no he hecho nada tampoco porque digo, "Oh, hasta yo hubiese querido otra cosa". Pero ¿crees que se apresuró? ¿Crees que fue muy prematuro? ¿Tenés que estarlo lanzando? A lo mejor esperar un poco más, conseguir otras cosas más, mejorar la tasa de efectividad, porque uno abre Filsa, hay que esperar en algunos dispositivos como unos 10 segundos a que el exploit ya corra y poder tener acceso a las carpetas y estar modificando los archivos. ¿Crees que fue un lanzamiento apresurado? ¿Habría que esperar un poco más? ¿O es lo que hay? Estoy lanzando porque más allá no se puede hacer nada y es porque iOS 15 no lo permite. ¿Qué crees que pasó ahí? Apresurado, se podría, es que las circunstancias en la que lanzó era en un momento donde la comunidad también está muy tensa esperando el jailbreak. Entonces, Ujú, cualquier cosa que salga es una esperanza para que la comunidad piense de que se va a venir un jailbreak muy pronto, es lo que yo comentaba en Twitter. No sé, si fui muy crudo, quizás a muchos no le gustó, no es hate, pero, o sea, sí,
lanzas eso y la gente pues dice, uy, ya se viene un jailbreak, ya seguro el desarrollador se está comunicando con Pontuón, con los que ya, y ya, por eso seguro ya va a lanzar. Profe, se lo juro, es la idea de la persona o de los usuarios que están esperando el jailbreak, ¿no? Entonces, como digo, depende de la situación. ¿Por qué lo lanzó? O sea, ¿por qué lo hizo? No lo sabemos, ¿no? Quizás porque creo que había un desarrollador también que estaba por lanzarlo, pero este Fizz Escape que tenía el otro desarrollo, no recuerdo el nombre, la verdad me lo dijo Jonathan la vez pasada conversando, que creo que sí se podía tener lectura y escritura. Con este Fizz Escape que tenemos que solamente se puede es lectura nada más. Pero al menos las dos modificaciones que he podido saber yo es modificar el carrier, el operador de tu compañía y pues quitarle el banner del anuncio del shortcut a la hora de ejecutarlo, de ejecutar el icono o eso, ¿no? Entonces, Ujú. igual, si yo hubiera estado en 15.1, profe, y le acabo de mostrar hace un momento que me estresa ese banner, obviamente que sí se lo hubiera agradecido. Si yo pudiera ejecutarlo y hago el cambio, obviamente se lo agradezco enormemente. No es una gran cosa, pero al menos sabemos que hay un interés de por medio, ¿no? Ujú. Pero ahí la situación, como le digo, la circunstancia es muy complicada. Gracias a Dios no hubo mucho alboroto por eso. O sea, la gente, o sea, la comunidad no se alborotó, ni comenzaron a decir, se viene Yebre, ya, Filsa, sí. Gracias a Dios, las cabezas de la comunidad que todos en la que nos encontramos dijeron, sí, no es un jailbreak, pero al menos es un gran avance. O sea, Ujú. sabemos que hay algo ahí, ¿no? Entonces, al menos, no, yo creo que no ha sido o sea, ha sido apresurado. Quizás hubiera quedado mal si no se hubiera podido haber hecho nada. Lanzarlo y quizás no hacer nada de nada. Igual, no de no hacer nada, tener dos cositas al menos de modificar el carrier y al menos sacar ese anuncio del shortcut, sí se le agradece, ¿no? Se le agradece. Gracias, pero creo que hubieras preferido esperar un poco más y poder hacer un poco más de cosas con ese Fields Escape, ¿no? Pero igual, todo sea bienvenido y la comunidad, menos mal, no vi muchos, o no vi comentarios negativos de decir, no, ¿por qué lo lanzaste? O, pucha, no sé, o no se puede hacer nada, no sirve para nada tu Fields Escape, bueno, y eso hace que a veces los desarrolladores no quieren lanzar nada, pero gracias a Dios eso no sucedió. Creo que fue bien recibido de lo más normal, ya, pero también la comunidad con ciertos parámetros, al menos con los pies puestos sobre la tierra, de decir, bueno, al menos un gran avance. Esperemos muy pronto el jailbreak con esto que ha pasado, ¿no? Ujú. Bueno, en años anteriores, siempre que aparece Freeze Escape, ya es una señal de que se está acercando el jailbreak, pero este año Apple, con la seguridad que implantó ahí en iOS 15, ha quedado demostrado que a lo mejor no va a ser así, que es No, distinto. profe, inclusive usted sabe que ya hace muchos, desde, se podríamos decir, no sé, de iOS 8, claro que cada vez la antesala de un jailbreak se lanzaban, teníamos ya muchos demos, demostraciones, pruebas, testeadores, pero en este caso no teníamos nada, no teníamos nada de nada, y solamente lo único que hemos podido tener es Fields Escape. O sea, antes de Fields Escape, detrás de Fields Escape, cuando se lanzaban pues pruebas ¿no? de Filsa, siempre había demos de demostraciones de Cydia, pruebas de tweets y todos esos tipos de videos que te hacen emocionar a que ya ahora sí puedo ser muy creyente que se va a venir un jailbreak. Pero esto no te demuestra nada. Ujú. Porque si hubiera salido este Fields Escape y detrás de eso hubiera habido quizás al menos un demo un poco más concreto de que salga Cydia y ejecutando el jailbreak, ahí abriendo Cydia en 15.1.1, ya, Dios mío, nada que refutar, profe. Pero lastimosamente no ha sido así. Bueno, y empiezan a aparecer personas que anuncian tener jailbreak, ¿cierto? Ante esta sequía, lo de Freeze Escape, se viene el evento. ¿Pudiste ver algo de este jailbreak, el Recover? Este que fue anunciado esta semana de que iba a ser liberado, que soportaba todos los dispositivos hasta Sí, 15.1.1. sí, sí, algo.
algo leí, pero cuando ya veo la palabra fake, como que le pierdo el interés, ya. Pero sí he estado leyendo algunos tweets ahora, pero nada, o sea, profe, no es la primera vez que nos quieren engañar así, Ujú. ¿no? No es la primera vez. Pero Pasó quién harto en sabe, iOS no 14, sabemos, ¿no? ¿no? Me acuerdo que habían muchas herramientas de jailbreak que eran anunciadas y claro, algunas como que cobraron más fuerza. Comet, me acuerdo que era una. Manticore ahí apareció entre medio del grupo y ya sabemos cómo terminó aquello. Manticore. Habían otro que era Poison, entonces habían tantas que fueron barajadas. De hecho, dentro de esas mismas burlas estaba, recuerda que Coolstar con Odyssey, y salía que Odyssey le hacía el jailbreak a un microondas, a un televisor, al cielo, y entre broma y broma, ¡pum!, apareció Uncovered, para variar Sí, sí, tapándole la sí, sí. boca a todo el mundo. Entonces, ¿crees Ahora todo el mundo que está Pon to creyendo Own eso. sigue ahí? Ya que dice el I'm still here. ¿Crees que Pon to Own ya sigue ahí o ya no sigue ahí? Mire, profe, yo siempre he sido un fiel creyente y lo voy a seguir siendo. A pesar de que no estoy esperando un jailbreak en iOS 15, yo sé que tengo la fe de que él lo va a lanzar. Tarde, pero lo va a lanzar. Y yo todos los días pienso el jailbreak cuando leo y todo eso, ¿no? En Twitter. Y digo que quizás, o sea, debe estar tratando de romper esa caja de arena, darle al usuario lo que siempre nos ha dado en iOS 14, 13, 12 y 11, ¿no? Entonces, yo siento que sigue ahí. Yo sé que yo pienso que él está loco por tuitear esa I'm still here. Mm. Está loco por tuitearlo, pero quizás no encuentra el camino para poder darnos esa satisfacción que todos queremos, ¿no? Y a Cool Star, por más que todo el hate que le caiga, también se le agradece la lucha, está ahí, pero no sabemos qué sucede. O sea, lo más pronto, lo más cercano que tenemos a un jailbreak, que es lo que Cool Star nos está diciendo, es que está trabajando en ello. Ahora, no se sabe nada no he leído en el Discord, ¿no? Perdón, sí, en el Discord no lo he leído, no leo mucho Cool Star, pero supuestamente iba a estar por lanzar, pero no se sabe qué ha pasado, eso está en stand-by, no Ujú. sabemos qué está sucediendo. Al menos yo no, porque no, siempre estoy activo en Twitter, veo, leo, pero nada de Cool Star y de Ponto ni qué decir. Pero si no estuviera trabajando, yo pienso que Pontuón sería lo suficientemente honesto para lanzar un tweet a la comunidad y decir, sabes que no estoy trabajando en un jailbreak, no Mm. esperen por el momento algo del equipo de un cover. Creo que ya lo hubiera hecho, porque él sabe que la comunidad le tiene mucha fe y que lo está esperando. Él sabe, él lo tiene muy claro. Si no lo dice o no lo manifiesta, es porque está trabajando, quizás a su manera. No sabemos qué tipo de vida tenga Potuon, no, profe, no sabemos detrás Súper del equipo de un hermético. cover, exacto, no sabemos si está trabajando, si tiene vida, no sabemos si sigue vivo, no sabemos si está de viaje, está de vacaciones o tiene un trabajo que le ocupa todo el tiempo, que no le da ¿cómo se llama? No le da el tiempo para trabajar en un jailbreak. Pero creo que, no sé, creo que lo veo, lo quisieras creer que fuera honesto para decirnos las cosas como son y decir, no estoy trabajando en un jailbreak, chicos, no esperen un jailbreak por parte del equipo de un cover, ¿no? Me gustaría creer eso, pero estamos en la incertidumbre, toda la comunidad está en la incertidumbre. Ahora, si llegase a ocurrir ese escenario que tú planteas, y en vista de que parece que el equipo de Check Rain anda en las mismas, cada uno ya en lo suyo, ¿cuál crees que sería el futuro de la comunidad en ese caso? Si Pontuon dice no estoy trabajando en ningún jailbreak para iOS 15 y a lo mejor nos llegamos a enterar lo mismo con Check Rain, ¿qué crees que Va a ser pasaría con un golpe, nosotros? Aparte va a de ser llorar un un golpe momento. muy duro. Creo que si a estas alturas Chuck Rain sale a decir que no van a trabajar ya en un jailbreak, solamente va a quedar hasta la versión que está checkbrain para los dispositivos soportados, no afectaría tanto, porque ya creo que se puede decir que del 100%, el 70% de la comunidad ya tienen un dispositivo un poco más arriba de un iPhone 10, ¿Mm? ¿no? Tienen un poco más arriba de iPhone 10, ya lo mínimo, los usuarios mínimos ya manejan de, ahí de un iPhone 10 hacia abajo, pero no afectaría mucho la noticia. Sí dolería, ya porque es el imparchable,
Ok, ese checkmate fue muy icónico porque, profe, ese checkmate, esa vulnerabilidad al hardware fue muy fuerte que ha sacudido se podría decir, a todo el mundo, ha sido mundial. En mi país liberan teléfonos y hackean teléfonos y liberan las cuentas del club. Así, profe, se lo digo, así. Entonces, en cambio, el golpe sería más duro por parte de un cover. Ya. Y lo curioso es que de Cool Star no nos sorprendería porque sucede a cada momento, Ah, ¿no? sí. Entonces ya estamos acostumbrados Que entonces, va y pero viene, viniendo de el un cover, boomerang. sí, Le vamos a sí, poner el sí, boomerang, sí, el jailbreak sí. boomerang. Va y viene. En cambio, un cover, un golpe de un cover dándote esa información o ese anuncio, sí diría ouch, 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 porque ahí sí no podrías negar o no podrías hacerte de la vista gorda de referente a ese anuncio en caso lo hiciera, ¿no? Esperemos que nunca suceda, ¿no? Nunca suceda. Pero también está o sea, lo muy fuerte que haya sido el sistema de iOS 15, profe. Ha sido muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, la verdad. Bueno, esperemos tener novedades pronto entonces de este jailbreak. Seguiremos aguardando a ver qué novedad se nos viene. Yo el temor que tengo es que ya estemos en iOS 16, 16.1, 16.2 y recién aparezca un jailbreak de iOS 15. Que tengamos que estarnos quedando ya un año atrás con tal de tener el jailbreak. ¿Crees que, es la última pregunta y con eso termino, crees que te valdrá la pena vivir de esa manera? Si es que es la única manera de tener jailbreak, que estemos en 16.3, 16.4 y que recién aparezca un jailbreak otra 15.4. Creo que eso lo podríamos saber en cuando salga 16.1. Ahí lo podríamos saber porque hay gente, profe, tengo amigos Bostek, Joniris, Jonathan, y varios diciendo, yo voy a morir en mi ley y me voy a quedar en 15.1, en 15.0, Uh-huh. 15.0.1. Yo igual no No voy a subiría. actualizar a iOS 16. Uh-huh. No, claro, profe, entonces, no lo van a subir. ¿Por qué? Porque son personas que no van a cambiar su dispositivo de acá a un largo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengan ese jailbreak, van a poder tener las cosas de iOS 16 en iOS 15, profe. Entonces, no va a pasar nada. Pero la gente ahora, toda esa comunidad es muy perseverante. Sí, reclaman y todo, pero es muy perseverante, ¿no? Entonces van a seguir ahí. Tienen la fe intacta, así, la fe Uh-huh. intacta. Así es. Van a seguir ahí. Bueno, esperemos no tener que llegar a ese escenario tan crudo, una espera tan larga y poder tenerlo antes. Y para concluir esta conversación, ¿algún consejo, algunas palabras de despedida que quieras entregar? Nada, chicos, lo mismo de siempre, ¿no? Manténganse en la versión más baja. El día de mañana sale iOS 16. Mm. Yo voy a estar perenne ahí viendo Yo la igual. WWDC, a ver qué nos trae iOS 16. Lo que le comentaba me preguntó hace tiempo que si iba a actualizar Ajá. mi dispositivo, el principal no puedo actualizarlo porque tengo manejo de bancarias y ya me ha pasado que cuando estuve en iOS 14 y actualicé a iOS 15, mis aplicaciones bancarias con el nuevo sistema operativo que lanzaba Ah, Apple en claro. la beta no funcionaban. Entonces, para mí sí es complicado. Y mi dispositivo secundario, el iPhone 12, lo voy a vender porque no lo estoy utilizando. Entonces, ya está en venta y, y nada, pero de repente puedo hacer que actualice la beta, lo pruebe un día, quizás unas horas, y de ahí regrese a la versión que estaba antes en iOS 15, a ver qué trae, ¿no? Pero siempre y cuando me llame la atención a ver que si es algo que verdaderamente me gustaría curiosear, por así decirlo, ¿no? Me indagar, ver qué sucede. Pero nada, chicos, sigan esperando en la versión, si se encuentran en la versión 15.1, creo que es la que es más voceada de que pueda tener un jailbreak, que si Ajá. ahí nos suban, ¿ok? Me gustaría pedir disculpas por las cosas que a veces escribo en Twitter, pero no me voy a retractar nunca, quizás son mis opiniones, de verdad, no es hate, pero yo siempre, desde que tengo jailbreak o que he tenido jailbreak, o las veces que espero un jailbreak, siempre lo esperaba callado, viendo que si salía algunas noticias o algo no me emocionaba porque quizás eso a mí psicológicamente no me hacía bien, pero al final les llegaba. Antes, profe, le soy muy sincero, antes yo ya tenía dispositivo nuevo, 2 veces me ocurrió que tuve dispositivo nuevo
y al mes tenía jailbreak. Mm. Siempre fue así, o sea, tuve esa suerte, luego ya no pasó más. Y nada, o sea, es lo maravilloso. Yo no he dejado de ser jailbreaker y no lo voy a dejar de ser nunca. Bueno, esperemos entonces que Ah, salga pronto sí. este jailbreak. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación. Ya, no, ya perdí el número Profe, en siempre realidad es de un veces gusto. que has estado acá invitado, pero siempre la paso súper bien. Así que te agradezco esta instancia en la cual podemos compartir una charla pacífica, no como en Twitter. Yo leí tus mensajes, de hecho por eso te hablé. Y te dije, nadie más que tú puede ser el invitado de esta semana, eres tú. Así que te agradezco que hayas No, aceptado no la es hate, invitación. no Está es bien, hay hate, que no lo tomen conocer así, también. A chicos. veces, por la gente a veces se confunde como hablan con Bostec o con Fernando, entonces, pero hay un tema que, un código que manejan entre ustedes que a veces la gente cuesta comprenderlo, pero una vez que ya los conoce uno sabe que No tirando sé, no va. Entonces, es la amistad, no hay discusión ni enemistad contra él. Yo le digo las cosas, nos bromeamos, pero quizás no, la gente que lee eso no sabe cómo es el nivel de amistad que tenemos, ¿no? claro, me O sea, es imagino. un lazo muy fuerte, de Ujú. verdad, y hasta usted mismo creo, detrás de cámara se podría decir. Usted se ha sorprendido, Dios mío, ustedes cómo pueden jugarse así, Sí, cómo también le pueden digo, oye, hablarse pero así, ten pero cuidado. o sea, se pasan ustedes, pero es broma, todo va en chacota, en buena onda, y no es nada, ¿no? Así, si Así no, es. créanme que vayan a nuestro perfil y si ven que uno deja de seguir al otro, es porque ahí la cosa va en serio. Si no es así, créeme que todo fresh, Está ya todo está, bien. ¿no? Ya, pues, te agradezco Ya mucho, Ángelo, está. que tenga allí un lindo día y bueno, vamos a estar en contacto. Cualquier cosa que ocurra, esperemos pronto tener Sí, novedades sí. y que nos sorprenda iOS 16. Por último, digamos bien, Apple. iOS 15, te concentraste en la seguridad en iOS 16, ya nos diste la personalización que andamos buscando. Así que vamos despidiendo. Sería Don Ángelo desde Perú y el profe Juan Antonio desde Chile. Ustedes saben, nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chicos, cuídense.